Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde les enseñaremos unos temas muy importantes y útiles que le ayudarán en su materia de diseño asistido por computadora. Así que acompáñenos a una nueva travesía. Los temas a abordar son secciones, reglas para la ejecución de un dibujo, tolerancias dimensionales, tolerancia de forma, tolerancia de posición, tolerancia de interpretación de un plano. Todos estos son los temas que veremos a continuación. Secciones. Una sección es la representación exclusiva de la intersección del plano de corte con el objeto. También tenemos lo que son las secciones abatidas. Es el desplazamiento de la sección se podrá realizar a lo largo del eje. Aquí, como podemos ver en las figuras, tenemos un desplazamiento del objeto en el mismo eje. Por ejemplo, el círculo, el más grande que tenemos en la primera figura, que está desplazado en el eje de las Y hacia abajo. Por eso dice que se podrá realizar a lo largo del, para no tenerlo todo sobrepuesto y que nos estorbe la vista en estos casos. Secciones desplazadas. Aquí tenemos dos grupos y se dividen en sin desplazamiento y con desplazamiento. Sin desplazamiento se pueden observar en la figura de la sección, no ocultan ninguna línea del dibujo, como lo podemos ver en la parte de la figura 102. No oculta ninguna línea del dibujo, por lo tanto a eso se le llama una sección sin desplazamiento. Con desplazamiento se representarán delimitadas por la línea gruesa. Acá lo que podemos ver en la figura 103, donde hay una línea gruesa donde le están indicando las siguientes flechas. En esta parte donde está encerrado el círculo, sí, ahí, en donde hay un desplazamiento de un objeto que va hacia la pieza. A eso se le llama con desplazamiento. Reglas para la ejecución de un dibujo. Primera regla. Es la utilización que se le va a hacer de un dibujo lo que determina la forma de ejecutarlo. Segunda regla. Todo conjunto debe ser representado en su posición normal de utilización. Por lo tanto, es lógico dibujar cualquier pieza que forme parte de un conjunto en la posición que representa en dicho conjunto. No obstante, si está inclinada, es normal situarla en la posición vertical u horizontal, más próxima con el fin de facilitar su presentación. Tercera regla. Dibujar solo las vistas necesarias. Para las piezas de revolución es suficiente una sola vista. Cuarta regla. Evitar cualquier trazo inútil. El empleo de una pieza normalizada evita su dibujo. El dibujo completo del moldeo de una superficie grande es inútil. Piezas simples. En caso de que las piezas simples, es aconsejable hacer el dibujo, designar las piezas de una manera inequívoca en la nomenclatura. Tolerancia dimensional o tolerancia dimensionales es para poder clasificar y valorar la calidad de las piezas reales. Se han introducido las tolerancias dimensionales. Mediante estas se establece un límite superior y otro inferior. ¿Qué quiere decir a esto, muchachos? Esto nos indica de que cuando nos dan los planos siempre hay que tener ciertos límites que te piden en dicha pieza o en dicho objeto que se va a realizar o plano que se vaya a realizar en sí. Te dan especificaciones y a veces te dan una tolerancia de más o menos una cantidad específica, pero siempre varía entre los milímetros o micras, puede ser en estos casos. Tolerancias de forma. Es imposible el acoplamiento entre dos piezas si las tolerancias dimensionales no van acompañadas de las tolerancias geométricas.
Esta se define como los errores máximos permitidos en la forma y posición de la superficie que constituyen las piezas. No es viable ensamblar un eje en un agujero, así estos posean las dimensiones adecuadas si además poseen errores de rectitud, excentricidad y perpendicularidad. Durante la fabricación de las piezas mediante las máquinas herramientas se producen distintos tipos de errores. Esto condujo a clasificar las tolerancias para aceptar o rechazar las piezas en dos grandes grupos: tolerancias de formas y tolerancias de posición. La tolerancia de forma se refiere a las piezas aisladas y clasifican en rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, exactitud de un perfil y exactitud de una superficie cualquiera. Las tolerancias de posición se refieren a las piezas asociadas en conjunto y se clasifican en paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, concentricidad, coaxialidad y simetría. Aquí tenemos una tabla de tolerancias para los elementos aislados. Tenemos el tipo de tolerancia, la denominación, la tolerancia amplia y tolerancia reducida. La tolerancia amplia es cuando te dan margen de error más alto, más elevado, y la tolerancia reducida es cuando el error es el mínimo posible de una pieza. Tolerancia de posición. La tolerancia de posición es el control de localización más ampliamente usado en los dibujos de ingeniería actuales y se debe a su habilidad para describir los requerimientos de la intercambiabilidad de los componentes. Condiciones que debe cumplir las tolerancias de posición. 1. La tolerancia de posición debe aplicarse a una figura dimensional. 2. Se requieren referencias a un datum. Además, los datum deberían permitir mediciones repetibles de la figura dimensional considerada. 3. Se usan las dimensiones básicas para establecer la localización exacta de las figuras dimensionales desde un datum definido y entre figuras dimensionales relacionadas entre sí. 4. Deben especificarse modificadores LMC, MMC o RFS en el símbolo de control de la figura, como lo señala la regla número 2. Si alguna de estas 4 condiciones no se cumple, entonces las especificaciones para la tolerancia de posición no es interpretable. Interpretación de planos. Los planos son los documentos del dibujo en los que reflejamos o vemos reflejados objetos o ideas, es decir, plasmamos mediante técnicas de dibujo o entendemos el significado de esa representación gráfica. Procedimiento para interpretar un plano. Reconocer la vista que se corresponde con el alzado o vista frontal y relacionar este con las demás vistas. Imaginar la forma general del objeto representado y analizar sus peculiaridades o características principales. Observar la forma sencilla y relacionada con las proyecciones de las otras vistas para descubrir espesores, profundidades, etc. Interpretar los caracteres complicados y observar la proyección de cada detalle para conocer la forma del objeto. Analizar la relación entre las distintas proporciones del objeto y proporcionamiento de tangencia de superficie, taladros o elementos. Hacer una segunda lectura para detectar detalles o formas que no se habían observado con claridad. Muchas gracias por ver este video y ojalá les haya gustado esta información que va a ser muy útil para la materia de diseño asistido por computadora. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Chau, chau.